Hola Marco, ¿cómo vamos? Buenas ¿Qué tal? Buenas noches. noches. Todo bien, gracias. Hola Marco, ¿qué tal? Todo bien, muchas gracias. Ah, qué bueno, me alegra mucho. Todo bien. Permíteme, ya arrancamos con la presentación, ¿te parece? Ok, listo, gracias. Gracias. Marco, ¿ahí estás viendo la presentación? Sí, sí se ve. Ah, ok, perfecto, gracias. Bueno, básicamente esta noche vamos a abordar el tema que tiene que ver con instrumentos financieros. Es un tema, es bastante chévere, es muy interesante. Ay, permíteme, espérame porque hay un problema ahí con la presentación. Permíteme un momento, porfa, y ya arranco. Ok.
Bueno, tenía un pequeño problema ahí, Marco. Creo que ya lo resolví. Eh, Porfa, me confirmas si alcanzas a ver la presentación nuevamente. Ahorita solamente veo su pantalla también. Tendría que reducir Ah, porque aparezco yo. ok, espérame, porque entonces hay algo raro que hice. Ahí. Ahora sí. Ah, ok, perfecto. Listo, bien, muchas gracias. Qué pena. Eh, Fallas técnicas por temas de sesión en vivo. Pero bueno, como te comentaba, pues básicamente lo que vamos a hacer el día de hoy es vamos a arrancar con todo lo que es la temática, que tiene que ver con un tema muy interesante y bastante amplio, que es todo lo que tiene que ver con los instrumentos financieros. En ese orden de ideas, digamos que hay que hablar, y vale la pena mencionarlo, eh, digamos que aquí en esta sesión vamos a abordar aspectos que son muy importantes, que son totalmente, llamémoslos relevantes, de varias normas, como cuáles. Primero, la NIC 32, ¿sí? O sea, la norma internacional de contabilidad 32, la norma internacional de contabilidad 39, y aquí hago un paréntesis, todavía hablamos de norma internacional de contabilidad y de norma internacional de información financiera, y uno dice, pero ¿por qué? ¿En qué varían? Lo que pasa es que antes existía el IAC, que era el ente que creaba todas las normas internacionales de contabilidad. Todavía hay muchas de esas normas que están vigentes, pero por allá en el año 2002 se creó el IASB, que es la entidad, es el IAC con esteroides transformado, pero que es el que se encarga de crear las nuevas normas internacionales de información financiera. Es decir, ya no van a sacar más normas internacionales de contabilidad, sino solo normas internacionales de información financiera. Eso lo hace el IASB. ¿Pero qué dijo? Dijo, no, pero pues si hay unas normas internacionales de contabilidad que todavía sirven, que todavía funcionan, pues dejémoslas. Más bien el día que haya que cambiarla o esto, entonces convertimos esa norma internacional de contabilidad en una NIF, ¿ok? Eso es como para tenerlo claro, por eso es que hablamos todavía de norma internacional de contabilidad 32, la norma internacional de contabilidad, la 39, la NIF 7, la NIF 9, y eso para las empresas de grupo 1, y para las empresas de grupo 2 se habla todo lo que tiene que ver con instrumentos financieros, pasa básicamente lo que está en la sección 11 y la sección 12 para la NIF de lo que son las NIF de pymes. ¿Okay? Eso entonces, pues digamos que es como llamémoslo así, como el marco de referencia o la normativa que regula todo lo que tiene que ver con instrumentos financieros. Ahora bien, todo eso lo vamos a hablar sobre lo que es la base de interpretar y también, llamémoslo, de comprender lo que es la normatividad internacional. Entonces nos vamos a basar en toda esa normativa, pero vamos a verlo también representado en casos prácticos que ocurren a nivel mundial. ¿Ok? Entonces, eso como para tener ese marco de referencia sobre el cual nos vamos a estar moviendo. Como digamos que es el tema de instrumentos financieros es uno de los tópicos más extensos, ¿sí? Es muy grande y digamos que tiene mucho aspecto por analizar, pues digamos que es conveniente enfocarnos en lo que es el análisis de los instrumentos primarios, ¿ok? Porque digamos que todo lo que tiene que ver con instrumentos financieros derivados y lo que es la contabilidad de coberturas, digamos que es un estudio muy amplio, lo vamos a ver muy por encima, pero digamos que esa es una temática muy profunda y yo creo que eso nos va a llevar mucho tiempo. Entonces, pues digamos que lo vamos a acotar a ese tema de instrumentos financieros primarios. En ese orden de ideas, entonces, digamos que la presentación está organizada de la siguiente manera. Vamos a hablar acerca de unas generalidades de los instrumentos financieros. Hablaremos también acerca de lo que son el principio de reconocimiento y medición. Y por último,
miraremos y navegaremos acerca de unos casos prácticos. Aquí hay que tener en cuenta que dentro del taller de la unidad 2, el último punto habla acerca de instrumentos financieros. Bueno, en realidad son los tres últimos puntos, pero el último punto de ese taller es un ejercicio que muy similar lo vamos a desarrollar acá en clase para que tengan la idea clara sobre cómo se resuelve un caso de esos, ¿ok? Entonces, en primera instancia, pues vamos a hablar acerca de lo que son las generalidades de los instrumentos financieros. Aquí digamos que frente a esas generalidades es bien importante enfocarnos en que la norma internacional de contabilidad, la NIC 32, que habla acerca de lo que son los instrumentos financieros, eh, digamos que se enfoca en lo que es la presentación de esos instrumentos financieros y aquí en esas generalidades se establece que, bueno, se establece o se define que un instrumento financiero es cualquier contrato, y esa palabra es muy importante, contrato. ¿Qué es un contrato? Un acuerdo entre dos partes, ¿ok? O sea, una que presta un servicio y otra que paga por ese servicio para hacerlo ver. Entonces, un contrato es en donde intervienen mínimo dos o más personas y es un acuerdo, ¿ok? Entonces, digamos que acá se establece que un instrumento financiero es básicamente un contrato que da lugar a un activo financiero en una entidad y a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra entidad. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente, pongamos un ejemplo. Yo soy la compañía A y quiero comprar acciones de la compañía B, ¿ok? Entonces, y aquí juega un papel muy importante algo y es la intención con la que yo hago esa transacción. Entonces yo puedo tener dos intenciones. La primera es comprar esas acciones porque es que esa empresa va para arriba, porque es que esa empresa me va a generar una buena utilidad. Entonces yo puedo comprar esas acciones y en cualquier momento las vendo. ¿Ok? Eso se llama especular. Entonces yo compro esas acciones y en el momento en que vea que llegó a su pico de venta, salgo y las vendo. ¿Listo? Esa es una intención que puedo llegar a tener. Pero, bueno, en ese caso, cuando yo tengo esa intención de comprar esas acciones y venderlas en cualquier momento, pues digamos que ahí yo ya voy a obtener una rentabilidad. Pero si yo compro esas acciones con la intención de no de venderlas, sino de esperar a que la empresa me genere una utilidad, ahí se está generando un pasivo en esa entidad. ¿Por qué un pasivo? Porque ellos tienen una obligación para conmigo. Ellos me tienen que pagar a mí una rentabilidad y en el momento en que yo quiera, puedo venderle las acciones a ellos mismos o yo salgo al mercado y las vendo. ¿Ok? Pero también, si yo tengo la intención de empezar a apropiarme de esa empresa, ¿sí? Entonces digo, no, mi intención es que yo quiero comprar esa empresa para absorberla y quedarme yo solo en el mercado. Eso pasa con mucha frecuencia acá en Colombia. El mercado de las gaseosas y el mercado de las cervezas parece que tuvieran un pacto en donde, bueno, usted a mí no me toca y yo a usted no lo toco. Pero hubo un momento de la historia en que eso se rompió. Entonces, el de la cerveza invadió el terreno de la gaseosa y viceversa. Y entonces hubo una guerra dura en donde competían con precios, con calidad y todo ese tipo de cosas y se veía que eso era a sangre y pues nosotros como clientes pues salíamos favorecidos porque teníamos más productos a mejor precio, etcétera, etcétera. Entonces digamos que en ese orden de ideas pues, nosotros como consumidores salimos favorecidos, pero en esa guerra empresarial siempre se ven ese tipo de situaciones. Entonces yo busco tratar de apropiarme de esa empresa. Entonces, en este caso, si mi intención de comprar esas acciones es la de apropiarme de esa empresa más adelante, ok, ahí lo que se está haciendo es que se está generando una obligación o un título a nivel de una deuda a nivel de patrimonio, en donde o se genera un instrumento de patrimonio en esa otra compañía en donde yo ya tengo cierto poder o cierta cabida en esa otra empresa. Eso se presenta con mucha frecuencia y lo vamos a estar viendo a nivel de unos ejemplos
en el desarrollo de la presentación. ¿Ok? Entonces, básicamente, eso es un instrumento financiero. Es un contrato, inicialmente es eso, es un instrumento financiero, es un contrato que da lugar a un activo financiero en una entidad. O sea, yo tengo mis acciones, eso es un activo para mí, ¿sí? Yo tengo esa inversión, pero a la vez está generando un pasivo en esa compañía. Si es que yo compré esas acciones y de pronto no compré las acciones, compré unos bonos. Entonces, ese bono tiene una vigencia. Cuando se vence ese bono, ellos me devuelven el capital más los intereses. Entonces, se genera un pasivo. Pero también se puede generar un instrumento de patrimonio en esa empresa, en donde lo que pasa es que yo me voy a apropiar de esa entidad porque mi intención es comprar esas acciones, comprar esa empresa, entonces se me está generando ahí un instrumento de patrimonio. Ahora, aquí es bien importante y vale la pena mencionar que al notar que se incluye el concepto de contrato, es bien importante comprender que, digamos que en el contexto local, estas magnitudes o estas definiciones tenían, bueno, digamos que este tipo de conceptos tenían sus propias definiciones en las cuales había una existencia de contratos formales o o de contratos, si no, si no eran formales, eran informales. Y la contabilidad la reconocía más por su forma legal, ¿sí? Que por el tema económico. Y eso estaba mal. Estaba mal porque primaba el término o el aspecto de legalidad de ese tipo de contrato y no lo que económicamente le estaba representando a la compañía. Entonces, digamos que en algunas ocasiones, y eso pasa mucho en Colombia, digamos que cedemos ante otras áreas y no hacemos respetar lo nuestro. ¿En qué sentido? En que prima lo tributario, ¿sí? Aquí prima lo legal, y digamos que dejamos ahí lo contable ahí agachadito. Ah, bueno, usted diga qué hacemos y yo me ajusto y lo acomodo de esa forma. No, contablemente uno también tiene autoridad y uno tiene que decir, no, pero es que esto es así, esto es así, y de esta manera lo vamos a representar, ¿ok? Ah, pero que es que hay un problema. Ah, ok, usted resuelva su problema desde el punto de vista contable, esto se maneja de esta manera, ¿ok? Porque siempre terminamos cediendo y no es tan chévere porque como que demostramos que no tenemos autoridad, ¿ok? Entonces, para redondear, ¿qué es un instrumento financiero? Un instrumento financiero, por digo, es un contrato. Eh, metámosle el término monetario. Es un contrato monetario entre dos o más partes con el que se puede operar y de igual manera puede llegar a liquidarse. ¿Okay? Ese contrato genera un activo para el comprador y un pasivo financiero para quién, para la persona que vendió ese instrumento financiero. ¿Okay? Aquí vale la pena mencionar, digamos que el tipo de activo se refiere a la forma que puede llegar a tomar ese instrumento financiero. Por ejemplo, una materia prima, una acción, un bono, ¿sí? Un derivado ya te explico qué es un derivado, o una divisa, digamos que lo que son los instrumentos financieros pueden llegar a clasificarse de acuerdo al tipo de activo y también pueden llegar a diferenciarse entre instrumentos financieros complejos y no complejos. Uno complejo puede llegar a ser un derivado. ¿Qué es un derivado? Un derivado es un instrumento financiero que depende de otro instrumento, ¿sí? Entonces, de un instrumento primario. Yo no sé si yo te comenté lo que pasó con la crisis financiera del 2008. Sí, 2008, 2008. sí, de la crisis financiera del 2008 te comenté cómo fue que surgió. El tema de las hipotecas. Exactamente. Eso. Eso, eso es un derivado. Entonces, mira, los bancos tenían muchas hipotecas y crearon un instrumento derivado partiendo de que de esa hipoteca. Esa hipoteca es un instrumento primario y crean un instrumento derivado. Ellos lo crearon, lo llamaron un swap, que eso era como una especie de seguro en donde lo que hicieron fue vender
paqueticos de hipotecas a las aseguradoras y las aseguradoras les pagaban, las aseguradoras recibían un cobro, una prima por el concepto de ese seguro, y en caso que algún cliente quedara mal, pues la aseguradora era la que le pagaba al banco. Entonces, digamos que de esa forma el banco se blindó completamente ante esa situación. Por eso fue que los que más perdieron fueron las aseguradoras. Cuando todas las aseguradoras empezaron a entrar en quiebra, se empezaron a llevar también unos bancos, ¿ok? Pero básicamente ese fue el gran problema en la crisis del 2008. Entonces, aquí básicamente tenemos varios tipos de instrumentos. El primero de ellos se denomina los derivados. Esos derivados son un activo cuyo valor, como su nombre lo indica, depende del valor de otro activo, como te comentaba. Se crea un swap, que es un derivado, y ese derivado, ¿de dónde viene? De unos paqueticos de hipotecas. Entonces, a eso se le llama derivado. Eh, por ejemplo, bueno, sí, dejémoslo ahí con el tema de las hipotecas. Más adelante nos metemos con un tema aquí en Colombia se maneja mucho el tema de cultivo de flores, y eso también tiene un tema de derivados. Es decir, yo puedo a futuro comprar, bueno, comprar no, pactar la tasa de cambio a la cual me van a convertir los dólares que yo voy a recibir por exportar las flores. Entonces, ya metámonos porque ya te dije en qué consistía. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que eso puede pasar con cualquier tipo de materia prima. Eh, Colombia tiene una situación compleja, y es que su moneda eh, se está devaluando con mucha frecuencia. Algunas veces se devalúa más, en otras se devalúa menos, pero esa fluctuación es mala, sobre todo para personas que importan y exportan. Es decir, si la moneda se devalúa mucho, vamos a tener que pagar más pesos por las exportaciones. Entonces, el importador es el que va perdiendo. Pero si la moneda se devalúa y por cada dólar que yo traigo me van a pagar más pesos, pues aquí yo eh, siendo un exportador, exporto petróleo y traigo esos dólares, los voy a convertir a más pesos. ¿Por qué? Porque la moneda está más devaluada y yo estoy llegando con una moneda muy fuerte, que es el dólar. En ese orden de ideas, pues digamos que en algunas cosas me beneficia, en otras me perjudica. Pero para evitar eso, ¿qué hacen los exportadores sobre todo? Ellos dicen, no, 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 yo no me voy a poner a jugar con que, ay, que es que voy, y si de pronto la moneda se devalúa y hay que pagar más por los dólares, pues yo me voy a beneficiar. Entonces lo que hacen los exportadores es, no, yo con eso no juego, yo más bien voy a un banco y con mi contrato de compra-venta de esa materia prima, sobre ese creo un derivado, se llama un futuro. Ese futuro tiene que ver o está orientado básicamente a proteger una tasa de cambio. Entonces yo voy al banco y le digo, mire, yo tengo un contrato, yo soy exportador de flores, tengo un contrato con un cliente en Rusia y él me va a comprar toda la cosecha por $1.000.000. Entonces, esa cosecha va a estar lista para el 14 de febrero, ya pasó, ¿no? Entonces digamos que para el 8 de marzo, el Día de la Mujer. Entonces yo tengo que tenerle a él las flores allá el 8 bueno, el 2 de marzo, allá en Moscú, y él me paga esa plata. Tan pronto me pague, yo quiero poder, digamos que negociemos una tasa de cambio para yo saber las cuentas, para yo tener claras mis cuentas, cuánto es lo que voy a recibir, con base en eso que voy a recibir, cuánto voy a tener que gastar o cuánto voy a tener que pagar para cubrir los costos fijos, para de pronto pensar en algún tipo de inversión, etcétera, etcétera. Eso, por ese tipo de planeación es que se hace ese derivado, se invierte en ese derivado de futuro. Entonces, así las cosas, cuando yo vendo cuando yo ya tengo mi contrato de compraventa de esas materias primas, de esas flores allá en Rusia, yo le digo al banco, mire, voy a recibir $1.000.000 el 8 de marzo. Yo necesito que cuadremos una tasa de cambio. Entonces, por ejemplo, la tasa de cambio hoy en día está, pongámosla, 4.000 pesos. 4.000 pesos, eso es como un dólar. Perdón, un dólar. Sí, un dólar vale 4.000 pesos. Entonces,
esos 4.000 pesos, yo le digo, mire, esa plata me la van a dar el 8 de marzo. Él entonces saca unas cuentas y dice, uy, no, para el 8 de marzo el dólar no va a estar a 4.000 pesos, sino que va a estar a 3.600. Yo digo, no, ¿qué le pasa? 3.600, ¿de cuándo? ¿Cómo se va a bajar tanto? No sé qué. Negociamos y de pronto llegamos a un acuerdo de que por cada dólar me van a pagar no 4.000, pero tampoco 3.600, sino de pronto 3.800. Entonces hacemos un contrato en donde él me dice, mire, el día que a usted le paguen esa plata, que va a ser el 8 de marzo, el 8 de marzo yo le garantizo que independientemente a cómo esté el dólar, sea que esté a 3.200, pero yo se lo voy a pagar a usted a 3.800. ¿Ok? Yo ya tengo esa certeza. Con esa certeza, ¿yo qué hago? Yo ya puedo decir, ok, me voy a endeudar con un banco para pagar la nómina o me voy a endeudar con un banco para comprar más semillas, para hacer lo que tenga que hacer para mover mi negocio. Pero yo ya sé lo que voy a recibir. Por eso se hacen esos futuros. Y esos futuros, por lo general, se hacen sobre materias primas, sobre carbón, petróleo, en este caso flores, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que eso es más o menos un derivado. No sé si me hice entender, Marco. ¿Mucha vuelta? No, pero sí, sí lo entiendo. Ah, ok, Yo en la perfecto. empresa Muchas donde trabajo gracias. también tengo dos ejemplos de instrumentos financieros. Cuéntalos de una. A ver, yo tengo cuentas por cobrar que se provisionan como cobranza dudosa. Entonces, acá aplico la metodología de la pérdida esperada y para eso elaboramos una matriz. Es decir, si mi cuenta por cobrar normalmente, la real, digamos, voy a decir cualquier monto, ya es $10.000, haciendo una matriz, veo la información que tengo de hace unos años, digamos, y hago un cálculo para ver cuánto es mi ratio de morosidad. Y en base a eso, calculo la pérdida esperada y al monto normal que yo tengo real de mis documentos de provisión de cobranza dudosa le agrego ese adicional para prevenir en el futuro, porque en base a mi pasado se supone que podría ser un poco más. Claro, no, bastante bueno, muy, muy acertado el tema, una buena metodología. Ajá, sí. ¿Y les ha Y el otro, funcionado bien? sí, nos ha funcionado bien. Hasta ahorita ya llevamos eso varios años, más de casi 5 años aplicando esa metodología. Qué bueno, qué bueno. Sí. ¿Y cuál es la segunda? La segunda es nueva, ¿no? Que es una inversión que tenemos en el extranjero, justo en Colombia. Tenemos una inversión en Colombia y justo este año tuve que hacer, ¿cómo se llama? La medición posterior de la inversión. Y es en base al patrimonio, ¿no? Se usa el método de participación patrimonial. Sí, Exacto. Entonces, eso es lo que tuve que hacer ahora. perfecto, qué chévere, muy, muy Sí, bueno. sí, Qué bueno, exacto. me alegra eso, Marco. Muchas gracias por tu participación, hombre. Ok. Ok, entonces, bueno, otro tipo de instrumento financiero, por ejemplo, pueden ser los bonos. Son valores que representan una deuda que tiene la empresa emisora con las personas que lo adquieren. Aquí, por ejemplo, digamos que un ejemplo claro de esto, de los bonos, puede ser el Estado. En este caso, el Estado colombiano, eh, cuando, digamos que en el presupuesto nacional, en el presupuesto general de la nación, Colombia dice, eh, este año necesito recaudar, qué sé yo, 406 billones de pesos. Entonces, en ese orden de ideas, lo que se dice, bueno, por impuestos vamos a recaudar, qué sé yo, 300 billones. Me faltan 106 billones que de dónde los saco. Una parte salen de las utilidades que tienen las empresas públicas. Entonces, por ejemplo, Ecopetrol, que es la empresa que maneja los petróleos, el petróleo acá en Colombia. Con todas las exportaciones y las ventas que hacen dólares, cuando trae esa plata, eso genera una utilidad y al cierre financiero de la empresa, pues se generan unas utilidades. Lo que hay que repartir se reparte con los socios porque es una empresa mixta, pero la mayoría la tiene, digamos que el dueño mayoritario de esa empresa es el Estado colombiano. Entonces, digamos que esas ventas, eso le genera unas utilidades y esas utilidades pasan al, eh, digamos que al presupuesto general de la nación. Lo mismo pasa con el Banco de la República, que es un banco central, que es el Banco Central en Colombia, y así con varias empresas. Entonces, digamos que una parte, un grueso del presupuesto de ingresos
proviene de los impuestos, pero otra parte proviene de las utilidades de las empresas, otra parte proviene de los servicios que prestan algunas empresas, ¿sí? Del Estado. Entonces, eso genera unos ingresos, eso también va y se cuenta ya, pero es muy poco, no es tan representativo. Y cuando esa plata no alcanza, digamos que nos quedamos, aspirábamos a recaudar 406 billones y solamente recaudamos, qué sé yo, 350. Estamos descuadrados en 56 billones. ¿Qué hacemos? Pues sale el gobierno y dice, ok, vamos a vender, a imprimir bonos de tesorería para vendérselos a la población colombiana o a las empresas para que ellos nos compren eso y con eso ahí recogemos plata y cuadramos caja para ese presupuesto general de la nación. Eso tiene un problema y es el que, eh, digamos que por, por ley, todos los bonos que saca, que emite el gobierno nacional, el 30% de esos bonos los tiene que comprar los fondos privados de pensión. Entonces, el gobierno lo primero que hace es imprime esos bonos y directamente hacia donde los fondos de pensiones y les golpea. Señores, es que les tengo aquí el 30% de los bonos para que me los compren. Entonces, claro, y en los fondos de pensión, con todos los aportes a la pensión que ha hecho cada persona que tiene su ahorro de pensión en esos fondos privados que pertenecen a los bancos, básicamente ellos lo que hacen, toman esa plata y dicen, ok, voy a comprarle el 30% de los bonos que acaba de emitir el gobierno colombiano. Y sale, pum, los compra. ¿Sí? Y el 70% de más que hace Colombia. Entonces, por ahí los venden empresas, a personas naturales, etcétera. Eh, y definitivamente, cuando ya se le acaban los bonos o no los vendió, se quedó encartado con eso y le hace falta, qué sé yo, 40 billones de pesos todavía, pues sale el gobierno a endeudarse, ¿sí? Con entidades multilaterales o con bancos internacionales para cubrir esa plática, para cubrir ese hueco y poder cumplir con las obligaciones de ese año. Entonces, uno de los mecanismos es ese, los bonos. Esos bonos le permiten al gobierno financiarse, pero tiene que devolver el capital más los intereses para cubrir ese tipo de obligaciones. Y hoy en día el nivel de deuda que tiene Colombia es más o menos del orden del 60% del PIB, que es malísimo, pero pues digamos que hay países peores, pero digamos que tiene que el gobierno colombiano empezar a controlar ese nivel de deuda y empezar a mirar cómo lo va a bajar paulatinamente en un lapso de tiempo. Bueno, otro tipo de instrumento financiero son los CDTs, estos sí pues son los famosos certificados de depósito a término. Por ejemplo, uno va a un banco, yo creo que en Perú también existen los CDTs, es ir a un banco, decir, mire, tengo 20 millones, o bueno, en el caso de Perú, por ejemplo, tengo 20.000 dólares, ¿qué hago? Quiero crear un título, no quiero comprar acciones porque es que esas acciones suben, bajan y yo no quiero eso, yo quiero una inversión que sepa de una vez cuánto es lo que voy a recibir al final. Ah, bueno, entonces le vendo un CDT, usted va a un banco, ojalá sólido, y crea ese CDT a 6 meses o a un año, mete esos 20.000 dólares y de una vez le dicen, la tasa de interés a la que le vamos a comprar eso, es, qué sé yo, del 20% efectivo anual. Entonces uno ya hace cuenta y le dice, mire, ahí dentro del plan de inversión, le dice, mire, usted va a recibir 22.500 dólares al final de los 6 meses. Ah, bueno, listo, recibí 2.000, me gané 2.500 dólares más. Bueno, una buena inversión. Entonces, eso es lo que significa un CDT. Es un título a un tiempo específico con una tasa ya garantizada que uno pacta al momento de hacer esa inversión. ¿Ok? Luego vienen las famosas, bueno, las cuentas de ahorro, pues es un instrumento financiero en donde uno lo que hace es mete una platica y tiene la disponibilidad de ella en cualquier momento, pero si quiere la deja y le genera algún tipo de rendimiento. Los TES, que son títulos de deuda pública emitidos por el gobierno y que son administrados por el Banco de la República, es decir, el Banco Central acá en Colombia, igual que los bonos, en la fecha de vencimiento se paga al inversionista el dinero que invirtió más los intereses.
Luego tenemos las acciones, que esas son bastante llamativas, son bien interesantes. Representan la propiedad sobre una empresa. Son títulos de renta variable porque la utilidad económica que se obtiene al invertir en ellos depende de los resultados que tenga la empresa en un momento dado. Fondos de valores son carteras. Ahorita vamos a ver ejemplos de todo esto para que nos quede más claro el concepto y lo podamos, cada vez que escuchemos algo que diga, hay un bono de tesorería, uno ya sabe, ya nos vamos, nos vamos ubicando conceptualmente en qué significa eso. ¿Qué es un fondo de valor? Son unas carteras constituidas y administradas por sociedades o grupos de personas que tienen como fin estimular y desarrollar el fondo de valores invirtiendo el dinero en diferentes instrumentos de inversión que ofrece el mercado de capitales. Por ejemplo, el fondo de Warren Buffett. Warren Buffett tiene un fondo de inversión en donde hay varios tipos de portafolios. Entonces uno dice, y ahorita vemos uno bien chévere, y uno lo que hace es determina en qué quiere invertir. Entonces cada fondo tiene una gran gama de empresas en las cuales se invierte para compra de acciones o compra de bonos, porque yo también puedo comprarle bonos al gobierno. Y si son gobiernos sólidos, pues muchísimo mejor porque esos pagan bien. Eh, Tenemos los fondos de capital privado. Aquí nos dice que el dinero aportado por inversionistas calificados se denomina capital privado. Y al agrupar ese dinero de los diferentes inversionistas se constituyen los fondos de capital privado cuyo objetivo es invertir en pequeñas y medianas empresas con un gran potencial de crecimiento. Y entre más instrumentos financieros, paro acá con el ETF, es conocido por sus siglas en inglés, Exchange Traded Funds o fondos de inversión cotizados, son instrumentos de inversión que cotizan en bolsa, igual que una acción, y que pueden ser comprados o vendidos al precio en el que se encuentren en cada momento de una sesión sin tener que esperar al cierre del mercado para conocer el valor liquidado. Estos son algunos de los instrumentos financieros. Voy a hacer aquí un corte, voy a mostrarte algo que está hoy en día en furor y que pues vale la pena observarlo. Me cuentas si escuchas, por favor. Esto se llaman finanzas descentralizadas y es un concepto, no es tan nuevo, pero es muy interesante. ¿Por qué? Porque estamos sacando del juego, o no sacando, sino haciendo como al lado a los bancos, ¿sí? Y ya podemos nosotros, entre personas, hacer, digamos que transacciones sin que los bancos intermedien, ¿ok? Acá tenemos, ay, ¿qué se me hizo el video? Ay, me lo quitaron. Espérame. El video se me fue. Bueno, espérame, lo busco acá. Es que había un video que explicaba muy bien y en 2 minuticos lo hacía, pero lo quitaron de la página, no sé por qué lo quitaron. Pero bueno, no hay tiempo de llorar, busquémoslo para que lo veas y te quede más claro el concepto. Ok.
Me dices si escuchas, porfa. ¿Sí escuchas? No. ¿No? Ok. Entonces espérame porque tengo que hacer otra cosa y es, dejo de compartir y vuelvo a compartir, ¿listo? ¿Ahí escuchas? ¿Se escucha? Un momentito. No. ¿No? Ok. Te lo voy a compartir aquí por el chat para Ajá. que lo puedas escuchar ahora. Ujú. Listo, ahí está. Eh, Básicamente lo que habla todo el tema de las finanzas descentralizadas es básicamente entender que a través del blockchain yo ya no necesito ir a un banco para que el banco, ¿cuál es la función de un banco? Un banco es un intermediario entre alguien que tiene dinero disponible y lo quiere ponerlo a producir, ¿sí? Porque si lo tiene debajo del colchón no le renta nada, pero si lo mete dentro del banco, le va a generar algún tipo de interés y también a ese banco van a llegar personas que necesitan recursos para que el banco les preste. Entonces, básicamente el banco ¿qué hace? Le dice a usted, usted llega con plata, usted tiene dinero, llega al banco y el banco le dice, le pago el 8% de interés por esa platica y déjemela eh, un año. Entonces usted toma la decisión, dice, ok, listo, se la dejo. Ok, llega alguien que necesita esa plata y le dice, yo se la presto, tengo la plata, se la puedo prestar al 20%. Ok, entonces el banco solo por esa intermediación ya se ganó el 12%. Le paga el 8% a la persona que dio su dinero y él se queda con 12%. Así es como funciona el banco. Ahora, con esto de las finanzas descentralizadas, lo que se hace es, sale el banco de ahí, a mí ya no me interesa el banco, yo voy directamente desde a blockchain y en blockchain comienzo a mirar en dónde hago inversiones, ¿ok? Esas inversiones, pues digamos que son un poquito más riesgosas, porque obviamente no está el banco de por medio, que es el que me da la tranquilidad y me garantiza el pago de esos intereses de forma segura, sino que aquí yo ya me arriesgo un poco más y trato, pero digamos que el riesgo es directamente proporcional a la utilidad. Entonces, si yo me arriesgo más, voy a ganar más, ¿sí? Pero también existe la posibilidad de que pueda perder, ¿ok? Entonces, es riesgo al final de todo. Entonces, hay que conocer cuál es nuestro apetito de riesgo, hay que conocer hasta dónde yo puedo llegar a tolerar el riesgo para saber que si voy perdiendo un 10% de la inversión, ahí yo ya tengo que parar, vendo esa inversión porque no me conviene y salgo de ella, ¿ok? Entonces, ese video más o menos explica en minuto y medio lo que son las finanzas descentralizadas, eh, y voy a mirar aquí, tengo esto otro. Este también es otro documento que habla acerca de lo que son las finanzas descentralizadas. Esta paginita es chévere en el sentido en que tienen mucho material eh, y mucho de ellos digamos que mucho de ese material es gratis, entonces como para que puedas tener acceso a él. Este video es de 24 minutos, te voy a compartir la URL.
Entonces, aquí habla todo lo de finanzas descentralizadas, cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas, cómo funcionan, pues como para tenerlo claro y que puedas tener un concepto muy bien desarrollado frente a esa temática. Para allá va el tema de inversiones hoy en día, ¿ok? Eh, queremos es sacar a las entidades financieras porque si te das cuenta en el ejemplo que te puse, el banco se está ganando un 12% sin hacer nada y a mí únicamente que estoy arriesgando mi patrimonio me está dando un 8%. Entonces, el negocio de un banco es ganar, perdón, es prestar para ganar prestando. Es decir, yo le pido plata a la persona que tiene y yo le digo cuánto lo va a pagar y después yo cojo esa misma plata y la pongo en el mercado para que otra persona me pague más intereses por eso. Eso es lo que hace un banco básicamente. Bueno, ese es el vínculo. Bueno, lástima que no, es que ese video era espectacular, era muy bueno, me gustaba muchísimo, pero bueno, lo quitaron. Entonces, porfa, te recomiendo que veas esos videitos para que puedas tener una idea bien clara del tema de finanzas descentralizadas. Ok. Listo. Bueno, aquí ya esto, entonces me voy para mi presentación. Ahí ya ves el PowerPoint. Sí se ve. Ok, perfecto, gracias. Entonces, básicamente, aquí y vamos ya a centrarnos en una parte puntual y es cuál es el ámbito de aplicación pues, de los instrumentos financieros, eh, contablemente hablando. ¿Ok? Básicamente, digamos que la norma, ay, perdón, aquí no está funcionando. No se ve la ahora sí. Listo, ahora sí. Entonces, básicamente, la norma aplicable, eh, digamos que hay varios tipos de instrumentos financieros, pero todo eso está regulado bajo una norma, ¿ok? No es que yo me invento un instrumento financiero y lo saco. Acá en Colombia hubo algo, no sé si en Perú, se llamaba pirámides. ¿Qué era una pirámide? Básicamente, yo tenía unos recursos, iba a esas pirámides, daba mi dinero y ellos me prometían una tasa de unos rendimientos bastante altos, más que los bancos, y pues claro, cuando la persona se daba cuenta que le estaban pagando muchísimo más allá, pues usted le contaba a su familiar, a otros familiares, a los amigos y todo eso, y se iba mucho dinero hacia esas pirámides. Hubo una muy famosa, se llamaba DMG, eh, pero creo que esa lo que hacía era, cogía dinero del narcotráfico, eh, lo mezclaba con dinero de los ahorradores, les pagaba muy buenos intereses y lavaban ese dinero. Eso funcionó muchísimo tiempo hasta que el gobierno le empezó a seguir la ruta a ese tipo de pirámides. ¿Por qué le empezó a seguir la ruta? Porque las entidades financieras estaban teniendo menos utilidades, porque todo el mundo estaba invirtiendo allá. Claro, le estaban pagando el doble, en algunas ocasiones hasta el triple de lo que pagaba en rendimientos financieros un banco, lo estaba pagando esa pirámide. Entonces, ¿eso qué hace? Que mucha gente vaya y deposite sus ahorros que con tanto esfuerzo han logrado conseguir y van y los meten allá y digamos que esa pirámide funcionó mucho tiempo y a la gente les daba rendimientos del 20-30%. Entonces, claro, la gente decía, no, yo sigo invirtiendo y ¿qué hago yo viviendo en una casa? Me voy a vivir a un apartamento, vendo esa casa y esa plata la cojo y la meto allá y sigo, perdón, y sigo produciendo, pongo a trabajar ese dinero. Entonces la gente vendía la casa, vendía el carro, sacaba a los niños de estudiar, no, o sea, todo lo malo que se podía, que podía pasar en una sociedad pasó en esa época. Porque fue tanta la avaricia de las personas que comenzaron a meter dinero como si no hubiera mañana y cuando el gobierno le cayó a esas entidades, pues obviamente quebraron todos, la gente perdió su dinero
Muchas personas se suicidaron debido a eso porque lo habían perdido absolutamente todo. Entonces, fue bastante delicado. Eh, Acá entonces básicamente vamos a hablar de lo que son los activos financieros y los pasivos financieros. Y vuelvo y digo, todo esto regulado o enmarcado en ámbitos obviamente financieros, pero regulados por la norma. Entonces, frente al tema de activos financieros, lo primero que hay que hablar es acerca de lo que son los efectivos y otros activos líquidos equivalentes. Ese es un instrumento financiero dentro de un activo financiero. Tenemos también lo que son los famosos créditos por operaciones comerciales, que digamos que aquí caen lo que son los clientes y los deudores varios, cuando estamos hablando específicamente en contabilidad. Tenemos como tercer escenario los créditos a terceros, que básicamente son préstamos y créditos financieros concedidos, y ahí digamos que hay que hacer la salvedad que son, digamos que ahí están incluidos los créditos que surgen en la venta de activos fijos o de activos no corrientes. Esos créditos a terceros caen dentro de esta categoría. Tenemos en cuarto lugar los valores representativos de deuda en otras empresas, de otras empresas, por ejemplo, los bonos, los pagarés, algún tipo de obligación, eso cae dentro de ese grupo. En quinto lugar, tenemos los instrumentos de patrimonio de otras empresas, que pues básicamente son acciones, participaciones en instituciones de inversión colectiva, otros instrumentos de patrimonio. Tenemos también los derivados con valoración favorable para la empresa, o sea, lo que les comentaba ahorita de los futuros, las opciones, los swaps, ese tipo de cosas. Y tenemos también los otros activos financieros que pues son depósitos en entidades de crédito, todo lo que tiene que ver con anticipos y créditos al personal, a los funcionarios, ¿sí? de la organización. Entonces yo, como empresario, y aquí funciona mucho eso, ya ha funcionado muy bien, y se conoce como salario emocional. Es decir, no todo es plata, sino yo también tengo unos beneficios que le doy a usted como empleado, pero usted siga trabajando para mí. ¿Por qué? Porque el empresario se dio cuenta que para él es mucho más costoso, está rotando mucho de personal, es decir, que la persona venga, trabaje, aprenda, de pronto se capacite y después sale y se va, porque le ofrecieron eh, $2.000 más. Entonces el empresario dijo, no, eso no es tan chévere, yo pierdo mucho volviendo a contratar a otra persona y mientras coge esa curva de aprendizaje, que en muchas ocasiones es bastante larga, eso le cuesta mucho al empresario. Entonces el empresario trata de retener a esos empleados. ¿Y cómo lo hace? Lo hace que el mediodía, cuando usted cumpleaños, entonces al mediodía, que no venimos un viernes al mes, o una serie de cosas así que, pues, vuelvo y digo, no todo es plata, pero ese tipo de libertades pues le permite a uno pues, de pronto hacer otras cosas, de pronto dedicarlo a la familia o hacer otro tipo de actividades. Eh, Dentro de eso, de ese salario emocional, está también los beneficios que le puede llegar a la empresa a cada funcionario. Dentro de eso, entonces, por ejemplo, si yo tengo alguna necesidad, yo no me voy al banco a golpearle, decirle, oiga, necesito un préstamo de 10 millones, ¿qué tasa me cobra? Pues el banco le va a cobrar la tasa del mercado vigente, que es muy alta. Pero si yo voy a la empresa y le digo, venga, es que voy a comprar un apartamento, me faltan 10 millones, ¿usted me los puede prestar? Y él me dice, sí, claro, yo se los presto al 2%, mientras que en el banco está el 12%. Entonces, esa diferencia me beneficia a mí como empleado. Pero contablemente eso tiene un manejo, que es lo que vamos a ver en ejercicios. Ahí toca la norma, me dice, no señor, usted no me va a registrar, la norma internacional me dice, señor empresario, en la contabilidad usted no me va a registrar que le dio un préstamo a un empleado al 2% cuando la tasa del mercado es del 12%. Usted no me va a hacer eso. Usted me va a reflejar ahí la tasa del mercado, ¿ok? Porque si no, pues sería muy fácil que todos dicen, no, yo no le cobro intereses o no, yo le cobro el 1% y eso se da para que existan malos manejos al interior de las organizaciones. Por eso el estándar internacional dice, no, no, no,
A mí colóqueme la tasa de interés del mercado, no me interesa el resto. Lo que usted haga con la plata suya, lo puede hacer, usted es libre de hacerlo, pero contablemente me registra las cosas a como están en el mercado. Entonces lo obligan al empresario a hacer ese tipo de cosas. Entonces básicamente acá, estos activos financieros lo que hacen, digamos que como para cerrar y dar una especie de conclusión, esos activos financieros son un derecho contractual a recibir efectivo cuando en un futuro posterior. Eso es lo que significa un activo financiero. Pero, así como hay activos financieros, hay pasivos financieros. Entonces, dentro de esos pasivos financieros, tenemos los siguientes. Tenemos los débitos por operaciones comerciales, todo lo que tiene que ver con proveedores, con acreedores varios. Tenemos lo que son las deudas con entidades de crédito, las obligaciones y otros valores negociables emitidos, por ejemplo, los bonos y los pagarés, los derivados con valoración desfavorable para la empresa. Ahí básicamente pues estamos metiendo, cuando hablamos de derivados siempre hablamos de futuros, opciones, swaps, esos son derivados, ¿ok? Y por último tenemos otros pasivos financieros que pues básicamente, digamos que esos otros pasivos financieros son esas famosas deudas con terceros, como préstamos, créditos financieros, digamos que esos créditos que surgen en la compra de activos corrientes, etcétera, todo eso caería dentro de este componente. Y aquí viene un caso que es y esto lo explico simplemente para que nos demos cuenta hasta dónde puede llegar el ser humano en temas de manejo de instrumentos financieros o creación de instrumentos financieros. Eh, bueno, pero antes de meterme con el caso somalí, quiero que miremos lo siguiente. Hay dentro de esas finanzas descentralizadas, quiero que miremos esto que pasa mucho acá en Colombia. Y es un ejemplo claro de cómo se están manejando las finanzas descentralizadas ya en la práctica. Entonces, Adocenso es una empresa eh, que depende de la Bolsa de Valores de Colombia y aquí es como un portal en donde llegan personas que necesitan inversión y personas que tienen el dinero. Entonces, mira que no estamos hablando de un banco, ahí no existe el banco como intermediario, existe una página web en donde la Bolsa de Valores dice, ok, yo no voy a publicar ahí no voy a permitir que cualquiera publique ahí ofertas ni nada de eso. Yo, Bolsa de Valores, voy a coger esas ofertas y las analizo y digo, bueno, esta aplica, esta le veo futuro, esta tiene una buena proyección, etcétera, etcétera, y voy a respaldar esa deuda de todas las personas que van a invertir, le respaldo esa deuda, empezaron respaldando el 100%, ya hoy en día están respaldando apenas el 50%, pero pues es bastante llamativo, por lo menos. Entonces, mire que han habido 11.857 inversionistas, o sea, personas que meten su plata en este tipo de negocios. Ha habido 72.271 inversiones, es decir, casi que 7 inversiones por inversionista. Han habido 83.383 millones de pesos que se han financiado en 183 campañas. ¿Qué es una campaña? Entonces, una campaña es cuando yo quiero, por ejemplo, invertir. Mire que hay invertir o financiar. Yo tengo la plata y quiero invertir. Entonces, ¿qué hago? Voy a la vitrina y miro, bueno, ¿qué hay para invertir? ¿En qué puedo meter mi platica para que me produzca? Bueno, ahorita está cerrado el tema, no sé por qué lo tienen cerrado, pero ellos tienen aquí, digamos que una serie de eh, proyectos que han recibido aportes. Entonces, por ejemplo, este es bastante chévere, Robin Hood se llama. Eh, ¿Qué sucederá con el incumplimiento a sus inversionistas? Bueno, eh, mira que esta es una inversión, Robin Hood es una cadena de restaurantes
¿Qué hacían? Ellos, a través de la ciencia de datos, eh, proyectaban cuántos almuerzos iban a vender en un día, cuál era el día que mejor se vendía, cuál era el peor día. Con una serie de estadísticas y datos, ellos podían, evitaban el desperdicio. Entonces era muy llamativo, era muy atractivo y mucha gente invirtió en él. Pero mira que no les fue tan bien. Dice incumplimiento de la obligación por parte de Robinhood. ¿Qué ha pasado con ellos? Entonces, digamos que ha habido inconvenientes y le ha tocado a la Bolsa de Valores cubrir la obligación a los inversionistas, porque vuelvo y digo, aquí llega una cantidad de inversionistas que por más de que pasen el filtro de la Bolsa de Valores, no evita que surjan problemas, porque no se cumplieron las metas, porque de pronto se hizo un mal negocio, algo puede pasar en el camino y eso puede hacer que la inversión de las personas que decidieron realizar esa inversión, pues digamos que se vea perjudicada. Entonces, ha habido ese tipo de situaciones. Aquí hay las campañas que han sido exitosas. Entonces, ven, miramos aquí algunas. Eh, por ejemplo, esta pedía, eh, decía, yo necesito 600 millones de pesos, ¿sí? Era lo que esperaba. Y lo recaudaron. Recaudaron los 600 millones de pesos. ¿Cuántos inversionistas hubo? 561 inversionistas. Entonces mira que casi que cada inversionista invirtió 1 millón de pesos, ¿sí? Mira que fueron 561 y se recaudaron 600 millones. 1.020.000, pongamos, por cada uno de los inversionistas. ¿Cuáles son las condiciones de esa inversión? Daban el 17% efectivo anual, básicamente era eh, lo, el interés que pagaba. ¿En cuánto plazo devolvía esa inversión? En 24 meses. ¿Cómo se hacía? Un pago de intereses mensual, con pago de capital mensual y existía una garantía del 50%. Es decir, Fogafín, que es el Fondo Nacional de Garantías en Colombia, dice, ok, para que sea atractiva la inversión en alguna entidad, Fogafín dice, tranquilo, señor ahorrador, vaya a esa entidad con toda confianza que si algo pasa, yo le respaldo. Yo le respondo hasta por el 50% de su inversión, ¿ok? Para que usted se sienta tranquilo y vea que la inversión no es mala, no es tan riesgosa, pero no evita que a lo largo del trayecto pueda pasar algo, ¿ok? Entonces, lástima no tenga audio porque aquí explican en un video corto de 2 minutos. Millones de dólares en los próximos 4 años. Además, es uno de los sectores que se estima que crezca un 8%. Hoy queremos Se escucha, pero muy mal. ¿Sí? Sí, pero muy mal. O Ay, sea, perdón. Te voy a, si quieres, te comparto esta URL para que porfa, si tienes oportunidad de ver el video, lo veas porque básicamente ahí qué se hacen esos videos. Ellos, es como un pitch en donde ellos cuentan cuál es su modelo de negocio, cuáles son las proyecciones que tienen, cuál es el tipo de rentabilidad que van a dar y con base en eso uno toma la decisión de si invierte en ese proyecto o busco otro. Hay uno muy chévere, voy a buscarlo acá, tiene un nombre muy sugestivo, se llama, es una fábrica de quesos y se llama ¿Qué sería de mí sin ti? Y se llama así, pero espérame, la ubico por acá. O sea, si yo tuviera para, si yo quisiera invertir en alguna de esas, en alguno de estos proyectos, yo me hubiera ido por ese. Mm, esta. Entonces, es esta compañía. Ahí te mandé el video
este son 4 minuticos, pero es muy interesante porque ellos hacen todo el proceso de la fabricación del queso, pero adicionalmente se dieron cuenta y dijeron, pues tan bobos nosotros, vendemos queso y ¿por qué no montamos una pizzería? O vendemos tablas de queso y comienzan no solamente a producir el queso para venderlo al por mayor, sino también como modelo de negocio al de tal. Entonces es bien interesante, lo voy a dejar ahí andando, lo voy a dejar ahí andando sin audio, como para que puedas ir viendo más o menos de qué se trata. Así fabrican el queso, ¿sí? Ok. Y vuelvo y digo, el nombre es muy sugestivo, ¿qué sería de mí sin ti? Se llama, haciendo énfasis en la quesería. Entonces venden pizzas, pizzas gourmet, tienen un establecimiento muy chévere al cual pueden ir las personas a almorzar un domingo, un fin de semana, con amigos, venden muy buenos vinos, es muy bien pensado y esta gente logró, mira, le enseñan a los niños cómo hacer pizza y tienen muy bien pensado el negocio, el modelo de negocio es muy claro y viene en expansión y están llegando a muchos supermercados grandes, a las grandes superficies en donde están comercializando todos los productos que ellos están fabricando y es bastante bueno. Entonces, es una idea de negocio muy interesante y cada vez se están expandiendo muchísimo más, están creciendo rápidamente. Vuelvo y digo, algo puede pasar en el trayecto y puede que no funcione, ¿sí? Pero digamos que el propósito es quitarnos a los bancos de por medio y entre nosotros como personas empezar a hacer ese tipo de negocios. Pero hay de por sí hay un vigilante que no se ve, un vigilante tras bambalinas, que es la Bolsa de Valores, quien determina si realmente este es un buen proyecto o no lo es, porque ellos no ofrecen ahí a través de su portal cualquier tipo de proyecto, sino que ellos lo analizan, lo revisan muy bien y lo dan a conocer, lo socializan. ¿Ok? Eh, esto, un poquito mirando el tema de ¿cuánto necesitaban? Ellos necesitaban 200 millones, lo recaudaron. Mira que entre 189 recogieron 200 millones, o sea, casi que cada inversionista mete 1 millón. Es decir, si tú tienes 10 millones, tú buscas 10 proyectos y digamos que no tienes todos los huevos en una sola canasta, sino que los distribuyes. En caso que alguno quiebre, pues los otros están ahí como para medio absorber ese golpe. ¿Ok? Pagaban una tasa de interés del 18% efectivo anual a 36 meses. Y aquí pues más o menos hacen la explicación. Y, bueno, aquí hay algunos riesgos. La alta volatilidad en los precios de la leche, ¿sí? Todo esto es productos del campo. El campo en Colombia está muy golpeado, entonces ese es un riesgo. Y aquí sale un simulador de inversión. Entonces uno le dice, ok, ¿cuánto quiere meter? Yo le voy a meter 10 millones. Entonces me dice, vea, en 36 meses a una tasa de interés del 18% efectivo anual, usted va a recibir de ganancias 2.776.000 pesos. Uno dice, ok, ¿me le meto o no me le meto? ¿Ok? Pero digamos que le dan a uno todas las herramientas, tiene uno toda la información y con base en eso toma uno la decisión de si quiere o no invertir en determinado proyecto. Entonces es bastante chévere, es muy interesante. Y aparte, también hay otro tipo de inversiones, ya son más sofisticadas. Por ejemplo, ¿cómo es que se llama? Ay, se me fue el nombre. Bueno, Agrap, este es otra, por medio de una app, uno puede ofrecer, digamos que, por ejemplo, acá en Colombia hay mucho campo, hay mucho agricultor, pero le falta plata, ¿sí? Entonces, ¿qué hicieron? A través de esta aplicación, lo que hacen es
el campesino da a conocer su proyecto y dice, mire, yo necesito, qué sé yo, 50 millones de pesos, pero yo voy a producir fresas y las fresas van a salir, van a dar cosecha en tal fecha y entonces yo le voy a devolver a usted su dinero más tanto de interés, etcétera, etcétera. Entonces, uno crea que una cuenta dice, mira, ha habido 7.930 millones de pesos en financiamiento con 860 inversionistas, 528 empleos que se han generado, 176 agricultores que se han visto favorecidos por ese tipo de apoyo y cada uno cuenta su historia. Entonces este señor, mire, pedía 6 millones, ¿sí? Está ubicado en La Plata, Huila, es un terreno más que todo como cafetero. Y si uno entra acá, pues ya ahí se da cuenta, también por medio de un video le va contando qué es lo que quiere hacer. Obviamente son campesinos, son muy humildes, y no tienen la experticia para poder vender su idea a través de un video, pero lo que se quiere hacer es mostrarle a la gente, mire, son personas del campo para que él tiene una idea de negocio, entonces, ¿por qué no lo apoyamos? Y solamente está buscando 6 millones de pesos. Entonces, la gente comienza a invertir y mira, de 6 millones apenas ha logrado recaudar 2.200.000, o sea, la tercera parte. Eh, Le pagan el 21% efectivo anual, o sea, mucho más que a Docenso, y aquí uno puede proceder a invertir. Sobre el proyecto busca lograr un impacto productivo y comercial en la zona, en especial a un pequeño productor, en un proyecto para producir fruta de tipo exportación con el fin de iniciar su proyecto y a su vez generar empleo para la región. Entonces, tiene todo como un sentido social detrás de esa inversión y cuando uno se da cuenta, usted no solamente está invirtiendo y apoyando a ese agricultor, sino que está generando, de alguna manera, está ayudando a generar empleo y usted va a obtener una rentabilidad. Puede que sea poca, puede que no sea mucha, pero pues digamos que está moviendo el dinero por lo menos y lo tiene en circulación. Entonces, ese es otro mecanismo que se tiene acá. No intervienen los bancos. Si esto es directamente la plata, le llega a estas personas a través de la app y yo voy pudiendo tener control acerca de mis rendimientos, cuánto me van a estar devolviendo anualmente de eso, de esa inversión que hice. Bueno, yo no tengo aquí una cuenta. Vi que tenía esto y pensé que la había creado, pero no la tengo. Entonces simplemente uno lo que hace es crear una cuenta y pues ahí encuentra el portafolio de todos los tipos de inversión que hay. Este señor está pidiendo 12 millones, este otro 12, en fin, ahí encuentra uno toda la diversidad que se quiera. Y el que yo quería mostrar, no me acuerdo, BCB, ya. Mm. Ay, se me olvidó, fue mi chica. Pues miremos a ver aquí qué nos sale. Ese fondo de inversión era bastante interesante en el sentido en que era respaldado por BlackRock. BlackRock es como es uno de los mayores inversionistas del mundo, es uno de los más poderosos del mundo y tiene tentáculos en todo, ¿ok? Entonces, miremos, es que necesito uno.
Es que el otro da mucha información y le permite a uno conocer en qué tipo de portafolio puede llegar a invertir y generar mucha más rentabilidad. Aquí estoy entrando a uno, es propio de Colombia, TIVA se llama. Esperemos a ver, está un poquito lento. Se quedó pegado. Bueno, entonces mira que aquí, este también es un fondo de inversión y tiene eh, portafolio de renta fija, de renta variable, alternativos, internacionales, fondo de capital privado, inmobiliarios, balanceados. Hay otros que lo llaman moderado, eh, arriesgado, y dependiendo del nombre, eh, es mayor el riesgo, por ende es un poco mayor la utilidad. ¿Ok? Entonces vamos a mirar uno de estos. Miremos este que dice alta duración, FIC, alta duración Colombia. Entonces, el objetivo del fondo es proporcionar a los inversionistas un instrumento de inversión enfocado en activos de renta fija colombiana y orientado al crecimiento de capital en el largo plazo. Entonces, aquí me muestra las condiciones. Miremos aquí esta ficha técnica. A ver si es que lo que quiero ver son estadísticas, ¿sí? Entonces, aquí me muestra la ficha técnica de ese portafolio con el propósito de poder decir, oiga, si vale la pena o no. Entonces, me dice ahí más o menos cuánto es lo que se puede llegar a invertir, cuántos son los rendimientos y mira cómo ha caído. Digamos que tuvo un crecimiento prolongado, después entró como en una pequeña meseta y un poquito de crecimiento y cayó la inversión. Esto es lo que me permite a mí poder decidir, oiga, si me le mido o no me le mido, ¿sí? Y basta con ver una gráfica para poder tomar una decisión frente al tema, ¿ok? ¿Cómo está compuesto el portafolio? En temas de empresas con inversión que están catalogadas como AAA, que es la más alta calificación, composición del portafolio de tipo renta, entonces tiene eh, inversiones del sector financiero del 76.18%, la nación invierte ahí el 22% y personas particulares o el sector real apenas el 1.4%, ¿sí? Eso ahí a nivel de ese tipo de portafolio. ¿Quiénes son los emisores? Bancolombia, el Ministerio de Hacienda, que es una entidad adscrita al gobierno nacional, es el que maneja las finanzas en el país. Banco de Vivienda, Banco de Occidente, Banco Popular, Financiera de Desarrollo, Banco de Bogotá, BTG Pactual Fondo Liquidez, Banco Bilbao Vizcaya, Financiera de Desarrollo Territorial. Entonces, puras entidades financieras más el gobierno nacional. Entonces uno puede decir ahí, oiga, está chévere porque es que está el gobierno, fuera de eso hay muchos bancos, entonces es muy difícil que que este tipo de inversión quiebre, ¿ok? Eh, pero digamos que por ser eh, por tener tanto respaldo, digamos que el nivel de utilidad es muy reducido, ¿ok? Diferente a si yo me voy a mirar de pronto un portafolio un poco más arriesgado, que sería eh, un portafolio en donde se invierte 100% en acciones. Espérame. Y esta era. Bueno, no sé cómo me acordé. Entonces, este portafolio es bien interesante por el tipo de información que nos muestra.
¿ok? Eh, y todo se puede manejar desde una app. Yo puedo conocer cómo van mis rendimientos. Esto sí, digamos que aquí lo importante, y siempre lo hemos dicho, el propósito de tener una inversión. O sea, usted para hacer una inversión no necesita tanto cabeza, sino estómago, para aguantar todas las fluctuaciones que tienen esas inversiones, sobre todo si las está haciendo en acciones, ¿ok? Entonces, mira que aquí en los portafolios que tiene esta entidad BCP Global, tiene portafolios modelo, entonces portafolios clientes internacionales, BlackRock largo horizonte, BlackRock multitema, pero aquí tiene unos, por ejemplo, este conservador global. Entonces aquí me dice, mire, este conservador global, el del 100% de las inversiones, el 67% es en bonos. ¿En bonos de qué? En bonos de estados. Entonces, por ejemplo, tiene eh, bonos de mercados emergentes, el 15%, ¿sí? Otro 15% en bonos de corporaciones de mercados emergentes, estos de gobierno, es que no me deja marcarlo. Eh, bueno, aquí me muestra el análisis de esos bonos, cómo está, o sea, me da toda la información para poderlo comprender y poder tener una mejor decisión, para poder tomar una buena decisión. Mira que estos dos, tanto el conservador como el BCP 6 Plus, todo es inversión en bonos. O sea, compran o invierten bonos de los estados. Muchos de estos son estados de, por ejemplo, Uruguay. Uruguay vende muy buenos bonos a muy buena tasa y son muy seguros. Entonces, digamos que en Latinoamérica el bono de Uruguay es muy apetecido por eso. Yo quisiera entrar y ver, pero es que no me permite ver la descomposición de ese portafolio porque me va a dar mucha más información, pero bueno, no me está permitiendo entrar a eso. Debo tener de pronto una cuenta. Si entro a moderado, mira que entonces ya cambia. El moderado apenas es un 59% en bonos de gobiernos y un 41% en acciones. ¿Acciones de dónde? Entonces, mira, el 18% está en bonos de empresas de mercados emergentes. ¿Qué son los mercados emergentes? Por lo general, los países de Asia-Pacífico, China, Taiwán, Filipinas, Vietnam, Malasia, todos esos países emiten bonos y a través de estos fondos de inversión se compran o se invierten ellos y generan muy buena rentabilidad. Digamos que a nivel de Latinoamérica, por la inestabilidad de la región, por tanto problema que tenemos en la región, pues digamos que no es tan atractivo. Vuelvo y digo, de lo mejor que hay es Uruguay, el resto pues quedamos ahí como en deuda. Pero también tienen distribución de, por ejemplo, el 17% se invierte en acciones de la Bolsa de Valores de Estados Unidos, pero específicamente de la Standard Poor's 500, que son las 500 empresas más fuertes de Estados Unidos. Entonces, ahí que encontramos Amazon, Apple, Google, Tesla, todo este tipo de empresas, y en esas invierten. ¿Cuál es la ventaja de este fondo? Que si de pronto tú eres ambientalista, tú dices, y aquí están invirtiendo tienen un componente en la British Petroleum Company, tú dices, yo invierto, yo quiero comprar, yo quiero invertir en el fondo moderado global, pero yo no quiero que mi plata vaya a caer a la BP, porque yo no creo, yo quiero que el planeta se regenere y no sé qué, y si se todo el cuento filosófico que hay detrás, entonces tú puedes decidir a dónde quieres que vaya tu dinero y de esa forma pues vas a estar mucho más tranquilo y pues digamos que vas a tener el control de toda la inversión. Eh, para este tipo de inversiones pues se necesita un poquito de dinero, digamos que piden como mínimo $50,000 para poder hacer la inversión en ellos, pues lo cual no es como tan cómodo o tan fácil. Y mira que si voy entrando a cada uno de estos fondos, me sale uno, este de renta variable, 100% es en acciones. El 67% de esas acciones
son de empresas de Estados Unidos que cotizan en el Standard & Poor's 500. O sea, las 500 empresas más fuertes, ahí está depositado el 67, el 68% de las inversiones de este fondo de renta variable. Luego viene un 8% en acciones de empresas europeas, Siemens, Bayer, ese tipo de empresas, 7.4 en acciones japonesas, y el 11.3 en acciones de mercados emergentes, vuelvo y te digo, todo el sudeste, todo lo que es Asia-Pacífico, y el 5.6 en acciones del Reino Unido. Lástima, no nos deja entrar a mirar como con más detenimiento, pero me toca, digamos que entrar a mirar, eh, digamos que tengo que registrarme, y, generar una cuenta y ya con eso entonces ahí sí poder, no me dejó abrir esto, voy a abrir acá. Esto es ya para personas que conocen mucho de finanzas, ¿sí? Sobre todo de temas muy propios de los fondos de inversión, pero entonces da toda la información al respecto para que la persona pueda tomar una decisión mucho más acertada y sobre todo informada, ¿ok? Entonces, eso es bien interesante. Estos son fondos que generan muy buena rentabilidad y lo interesante de esto es conocer cuáles son las empresas que están detrás de cada uno de estos segmentos. Vuelvo y te digo, esto anteriormente lo permitía entrar sin ningún problema, ahora cada vez es más restringido, no sé por qué, pero bueno, digamos que eso era lo que quería comentarte en primera instancia frente a estos bonos y esos tipos de inversión en donde, pues digamos que cada vez se cuenta con más información, cada vez se han dado cuenta este tipo de fondos de inversión y las diferentes entidades que, digamos, están detrás de todo esto, se han dado cuenta que el poder está en la información que están suministrándole a los clientes. ¿Por qué? Porque es que el cliente necesita saber a dónde va a ir a parar sus recursos. Si yo sé perfectamente que estoy invirtiendo en tal portafolio y en ese portafolio tengo este eh, portafolio conservador, pues yo sé que mi dinero va a estar lo más seguro posible porque del 80% que tengo en inversión fija, el 20% va a estar ahí como medio navegando en algún tipo de actividades riesgosas, en acciones, ¿sí? Y las acciones en cualquier momento pueden subir como pueden caer, ¿ok? Entonces, pues digamos que dependiendo de todo ese escenario, uno entra y toma la decisión sobre qué quiere invertir, ¿ok? No sé si tienes alguna pregunta o quieres aportar algo, Marco. No, Nos todo está dejaron bien, solo claro, esta sí. noche. Nos dejaron solo esta noche, ¿no? Sí, todo bien, todo bien claro. Ok, perfecto. Sí, quería un poco darte información, un poco de contexto frente a todo lo que abarca el mundo de los instrumentos financieros. Es muy apasionante. La próxima sesión te voy a hablar acerca de este caso, lo llamo el caso somalí. Es bien, es terrible en medio de todo, pero es como para que midamos hasta dónde puede llegar la persona o el conjunto de personas en aras de buscar algo de liquidez, algo de riqueza. Entonces, dejémoslo ahí por hoy y nos vemos dentro de 8 días, ¿te parece? Genial, listo. Gracias, Listo, Alexander. listo. Ok, Bueno, Marco, chao. un gusto y pues estamos en contacto. Cuídate Ok, mucho. hasta luego. Chao, que estés bien.